¿sí? La antigua Israel y Estados Unidos hoy bajo juicio. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Yo sé que se ha especulado mucho sobre el juicio, sobre esta nación. Hay muchas cosas que uno encuentra en distintos lugares, distintas personas. Se han levantado muchos profetas y muchos dicen una cosa, muchos van hacia otro lado. Pero qué importante cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos realmente lo que Dios dice, ¿cierto? Que es lo más importante. No es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dice a ese respecto. Yo creo que vayamos al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 9. Vamos a ver el verso 10. Voy a concentrarme básicamente en el verso 10, en el versículo 10, pero vamos a leer desde el versículo 8. Está hablando aquí sobre la ira de Jehová contra Israel. Dice la palabra: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron las cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos que tú abras esta palabra delante de nosotros en este día, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das luz a través de tu palabra. Podemos entender, podemos comprender, Dios. Y gracias porque, como dice el salmista, ella es lámpara a nuestro camino. Padre, gracias porque esa palabra tuya es la que nos da luz, nos da entendimiento, nos da comprensión. Y pedimos que en esta mañana sea tu Espíritu Santo quien nos hable a cada uno de nosotros. Señor, queremos tener un corazón enseñable, un corazón que puede tomar y puede ser enseñado por ti, Señor. Ayúdanos a tener una actitud de humildad delante de tu palabra y poder reconocer lo que tú nos quieres decir en el día de hoy, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das, y gracias por tu palabra. Yo pido que tú uses mis labios, mi mente y mi corazón, Señor. La consagro a ti y pido que yo mengüe, pero que tú crezcas, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, a tu pueblo. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu mensaje, por lo que tú nos quieres hablar en el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero volver a leer este versículo 10 donde vamos a estar concentrados. Isaías capítulo 9, verso 10 dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Y quiero decir que el hombre se opone a Dios, y esta es una antelación del juicio que ha de venir. Hay varias señales de lo que es el juicio. Nosotros estamos escuchando que viene juicio sobre Estados Unidos, y como decía, hay muchas fuentes diferentes que están hablando sobre esto, pero tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que lo más importante es siempre ir a la palabra de Dios y saber que la palabra de Dios es la que nos da esa guía, ese entendimiento, esa comprensión de lo que Dios quiere hacer. Hay un rabino judío, cristiano, mesiánico, ¿cierto? Porque bueno, hay muchos rabinos judíos, pero estoy hablando de este que es cristiano y es mesiánico. O sea, él cree, es de los judíos que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, en otras palabras, ¿okay? Que es lo que falta del pueblo judío, que es un pueblo duro. Pero bueno, gloria a Dios porque muchos judíos ya han llegado a aceptar a Jesús como el Mesías. Amén. Entonces, este hombre se llama Jonathan Cahn y él escribió un libro que se llama El Presagio. Y me llamó mucho la atención, no he leído su libro, ahora entiendo que el libro está en español, voy a tratar de conseguirlo porque es muy interesante, y él habla acerca del cumplimiento de la palabra, se llama El Presagio el libro, y muestra el cumplimiento del juicio de Dios contra esta nación. Pero no es algo que muchas veces la gente habla y está diciendo: mira, es que Dios me mostró esto de esta manera y esto va en esta forma. Me llama la atención porque este hombre coge la palabra de Dios
Y es precisamente lo que me inspiró realmente a poder hacer esta predicación en el día de hoy, a compartir, porque muchas veces nosotros como iglesia estamos identificados en otra serie de cosas, pero yo creo que es muy importante que nosotros como iglesia de Dios pongamos los pies sobre la tierra y podamos entender qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos viviendo y no estemos como adormilados, ¿ok? Entonces, me gustaría empezar hablando un poquito sobre lo que es la palabra presagio. Presagio es un término que procede del latín presagium y se trata de una señal que anuncia y previene un suceso. Entonces, repito, ese presagio es una palabra que viene del latín presagium y se trata de una señal que anuncia y previene un suceso. Los presagios son advertencias de juicio contra una nación. Por ejemplo, Dios dijo que iba a destruir a Nínive y envió un profeta, que fue el profeta Jonás, y todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? Creo que esa es la preferida de mis nietos. Se la saben muy bien. Pero recordando un poquito, este profeta no quiso hacer eso, sino que él se fue en otra dirección. Pero Dios tuvo que devolverlo. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace, ¿sí? No importa nosotros, o sea, nosotros no contamos. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Dios lo va a hacer, o lo va a hacer a través de nosotros, si es su voluntad, o lo va a hacer a través de otra persona. En este caso Dios dijo, no, es a través de Jonás. Y tuvo que suceder todo un episodio que nosotros lo tenemos fresco en nuestra mente, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que Jonás finalmente tuvo que ir a Nínive y decirles que Nínive iba a ser destruido. ¿Y cuál fue la reacción de Nínive? Se arrepintió. Y eso cambió la decisión de Dios de destruirlo, ¿cierto? Desafortunadamente los Estados Unidos ignora esos presagios o simplemente los desafía. Y la parte interesante es que los Estados Unidos los Estados Unidos fueron fundados en base a la palabra de Dios. Aquí simplemente quitaron a Dios del gobierno, quitaron a Dios de las escuelas, quitaron a Dios de las cortes, quitaron a Dios de toda la cultura. Y no solamente eso, sino que ahora a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Eso es delicado delante de Dios. De la misma manera que Israel ofreció sus hijos en sacrificio a los ídolos, Estados Unidos ha hecho eso. Es una situación que realmente nos debe alarmar a todos. Estos mismos presagios que están reapareciendo como una advertencia de una nación que está bajo juicio. Algunos de ellos aparecieron en Nueva York, algunos otros aparecieron en Washington y algunos están sobre los mismos líderes, específicamente sobre el presidente de esta nación. El primer presagio en la Biblia es que la cabeza de protección de la nación es removida. Hay un ataque terrorista que todos conocemos cuando vinieron ese ataque sobre las Torres Gemelas. Y sucedió el 11 de septiembre del año 2001. Una nación que sabía tanto, que conocía tanto y tenía la protección de Dios y simplemente le dio la espalda a Dios. Y en vez de arrepentirse y de tener un avivamiento, después de que sucedió esto, los Estados Unidos se alejaron más de Dios. ¿Sabe que lo que sucedió después del 11 de septiembre en Nueva York? Que las iglesias fueron atestadas de gente. Gente llegó a las iglesias tremendamente. No cabía la gente en las iglesias porque mucha gente después de eso tuvo temor de Dios. Y se acercó a Dios, a buscar de Dios a las iglesias. Pero ¿qué sucedió? Después de 3 semanas, otra vez las iglesias quedaron con su estado normal. Toda esa gente salió. ¿Sabes por qué? Porque no hubo un genuino arrepentimiento. No pudo haber un avivamiento porque no hubo un genuino arrepentimiento. Y por eso la gente salió de las iglesias otra vez. Así que después del 9/11 los presagios comenzaron a aparecer. Y quiero mencionar algunos de esos presagios. Uno de ellos se llama las piedras del juicio. En Isaías 9 y 10... Volvamos nuevamente a este texto. Hay algo que habla aquí. Dios está hablando de juicio al pueblo de Israel. Y ellos dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Y esto que viene es un voto. Los israelitas dijeron, los ladrillos cayeron, pero nosotros construiremos con piedra labrada. Piedra de cantería es piedra labrada. En hebreo la palabra que representa esas piedras se llama gasit. Gasit significa una piedra masiva, una piedra muy grande que es cortada de la montaña directamente.
en un bloque masivo y rectangular. Así que la gente de Israel corta la piedra y la traen al sitio donde fue destruida la tierra, y ellos dijeron, vamos a construir algo más grande, algo más fuerte, algo más alto. En otras palabras, estaban haciendo, yo creo que ese es el objeto de su desafío a Dios, diciéndole a Dios, no seremos humillados. Después del 11 de septiembre, la gente de Nueva York fueron a las montañas. Y ellos simplemente tomaron algo de la piedra grande e hicieron un bloque masivo rectangular. Y lo llevaron a la tierra de la destrucción. Así que lo bajan de las montañas de Nueva York y lo traen a Nueva York y lo colocan en las horas cero. Y simplemente lo dejan ahí, lo bajan hasta la parte inferior de la acera. Y luego hacen una gran ceremonia con los gobernantes y el alcalde de Nueva York, que están reunidos, y cada uno de ellos se inclina y hace un desafío y dicen, nosotros nos volveremos más fuertes. Aún ellos estaban reactuando el drama del antiguo Israel. Lo que estaba haciendo Israel aquí en el libro de Isaías se está repitiendo aquí en los Estados Unidos, en este país. Es una cosa que es delicada. Yo quiero que tú sigas y entiendas realmente el sentido de lo que es este mensaje, lo que Dios quiere hablar a nosotros para que podamos entender y tener un concepto claro sobre lo que Dios quiere hablar. Entonces vemos que ellos estaban reactuando el drama del antiguo Israel. Y luego Isaías habla del sicomoro, el versículo 10. Dice, los ladrillos cayeron, pero nosotros edificaremos de cantería. ¿Ok? Ahora el siguiente dice, cortaron los cabrahigos. ¿Qué son los cabrahigos? En hebreo se dice chimat, y significa sicomoro. Los sicomoros palestinos. El sicomoro es un árbol vigoroso de ancha copa, que en los tiempos bíblicos los sicomoros crecían tanto en el Valle del Jordán como en Egipto. Y este árbol tiene siempre verde sus ramas principales y retorcidas, y se extiende en todas las direcciones cerca del suelo. Isaías habla del sicomoro. La gente decía, si el sicomoro cayó durante el ataque, dijo Israel, la señal del sicomoro se llama esto. Según lo que sucedió allí, cuando vino el ataque de Israel, ellos mencionaron que el enemigo atacó los árboles de sicomoro. Es una señal bíblica de juicio. Entonces encontramos la primera, que ya la hablamos, la edificación, y ahorita encontramos el sicomoro. Habla de una nación que si no vuelve a Dios simplemente va a ser aniquilada. Así es que en los últimos momentos del 11 de septiembre, cuando cayó la última torre, simplemente emite una señal que se transporta por todo el aire, y esto golpea un objeto simplemente que está allí. ¿Y qué es el objeto que golpea esto? Es un árbol de sicomoro que fue derribado en la zona cero. Esa señal bíblica de juicio. Vemos que la gente de Nueva York toma este árbol para que todos lo puedan ver, y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Básicamente esa señal de destrucción viene de lo que se llama el árbol del Erez. Eso también está en el libro de Isaías. Dice, y el sicomoro fue cortado, pero nosotros plantaremos en su lugar los cedros. En hebreo no se dice cedros, sino en hebreo se dice el Erez. Erez. ¿Sí? O sea, ellos están diciendo, aquí dice, cortaron los cabrahigos. Estamos hablando del Erez, ¿cierto? Del cedro. Pero en su lugar pondremos cedros, en su lugar pondremos el Erez. Es una actitud desafiante, porque el Erez es un árbol mucho más grande, pero es una actitud desafiante de Israel. Quitó el sicomoro y plantaron cedros. Con esto le estaban diciendo a Dios, ¿qué le estaban diciendo a Dios? No nos humillarás, nosotros volveremos y nos haremos más fuertes, así como este árbol que estamos sembrando es mucho más fuerte que el árbol que había antes. 2 años después del 11 de septiembre, el árbol aparece y está siendo descendido en el mismo lugar exacto donde este árbol anterior estaba, donde estaba el sicomoro. Están haciendo exactamente lo que había hecho la antigua Israel en Nueva York. Ellos plantaron el árbol y tuvieron una ceremonia alrededor del árbol. Ellos dijeron, ¿sabe qué? Este es el árbol de la esperanza. Y lo llamaron así, el cedro que sembraron. Antes había un sicomoro ahí que lo tumbó, ese impacto, absorbió todo el impacto y evitó que cayera un edificio. Pero ahora ellos quitan, igual que Israel, quitan el árbol de sicomoro. Bueno, el árbol de sicomoro se dañó, cayó, pero ahora ellos no están plantando otro sicomoro, sino están plantando un cedro. Y ese cedro lo llaman el árbol de la esperanza, ¿sí? Y esto es como una proclamación de desafío. Y seguramente yo creo que en Israel había un líder que tuvo que haber proclamado ese acto desafiante ante Dios. Así que la señal es que un líder de los Estados Unidos haga una declaración a Dios y estaría pronunciando un juicio sobre la nación. Que uno puede pensar, pero ¿por qué un líder en sus cabales va a hacer eso?
Pero mira lo que sucedió. 3 años después del 2001, en el aniversario de septiembre 11, un líder estadounidense se pone de pie en Washington y es un senador que iba a ser vicepresidente. Estoy hablando de John Edwards. Se pone de pie y de su boca pronuncia este mismo voto de juicio y dice: los ladrillos cayeron, pero nosotros reconstruiremos con piedras labradas. Y luego habla del sicomoro. Palabra por palabra está repitiendo la declaración que había hecho la antigua Israel. Lo mismo que había hecho la antigua Israel lo está repitiendo el senador John Edwards. Él no sabe lo que está haciendo, pero en ese mismo día, cuando el gabinete se reúne en el Capitolio, ellos vienen aquí para dar su respuesta de qué fue lo que sucedió el 11 de septiembre. Y fue designado un hombre que fue el senador Tom Dashon. Él es la cabeza del Senado. Y este hombre llega al podio y allí delante de todo el Congreso de los Estados Unidos, al final de su respuesta abre su boca y salen estas palabras. Hay un pasaje en las Escrituras de Isaías que yo creo que resuena con todos nosotros. Y de su boca él dice: los ladrillos cayeron, pero los reconstruiremos. Y proclama otra vez este voto de desafío. Y esto está en los archivos del Congreso. ¿Qué pasó? Después del 11 de septiembre, la respuesta de los Estados Unidos fue la misma que vemos del pueblo de Israel. Pero a la antigua Israel, esta declaración la llevó al juicio. Y yo creo que este par de personajes no sabían lo que estaban haciendo. Así que estaban haciendo un voto de desafío. Está hablando de que ese árbol que fue removido, pero él no supo que el árbol había sido derribado en ese lugar y que había sido descubierto. Él habló de una piedra que iba a ser erguida allí, ¿cierto? Reconstruiremos los muros. Y eso se cumplió 3 años después. Él habló de una serie que sería reemplazados un árbol por otro. Y sucedió 2 años después. Así que él dijo, se convirtió en realidad, lo que él dijo realmente se convirtió como una palabra profética. Lo que este hombre habló allá ante el Senado se convirtió en una palabra profética. Y realmente él se estaba refiriendo a ese pasaje de Isaías 9 y 10. Nosotros hacemos lo que hizo Israel. Aunque muchas veces la gente, y especialmente los políticos, repiten frases y palabras famosas, pero no tienen una idea de lo que están diciendo. ¿Sí? Y yo creo que lo que ha pasado, estos líderes de Estados Unidos que se pararon para pronunciar esas declaraciones, son personas que tomaron realmente un discurso de alguien que le hizo ese discurso, pero realmente no tienen sentido, no tienen un entendimiento de lo que ellos están haciendo. Y se refería precisamente a ese pasaje, a Isaías 9:10. Y dijo, nosotros haremos lo que hizo la antigua Israel. Entonces, no hay conciencia. Los Estados Unidos se han alejado de Dios mucho más rápidamente de lo que había sido en el comienzo. O sea, eso fue como un acelerador para retirarse de Dios. Los presagios son advertencias de juicio. Así que una nación que los ignora o simplemente los desafía, luego será simplemente un juicio. Y no será solamente un juicio, sino será una tribulación tras tribulación. Y eso es exactamente lo que sucedió y está sucediendo en los Estados Unidos. Porque yo les voy a decir una cosa. Han pasado 2 cosas fuertes aquí en los Estados Unidos. Pero yo creo que esto continúa. Y llega el segundo sacudón en los Estados Unidos, que para todo el mundo. Porque déjeme decirle esto. Cuando sucede algo a Estados Unidos, se refleja en cascada sobre todo el mundo. ¿Sí? Y lo que está trayendo Dios sobre Estados Unidos es algo que va a venir en cascada sobre todo el mundo. Y este segundo sacudón está enlazado con un misterio. Y no es un ataque a los edificios, sino es un ataque al sistema económico mismo. Y esto viene cuando colapsa la economía de los Estados Unidos en el año 2008. Lo cual todavía afecta a muchos. Y hay un misterio bíblico, uno de ellos es el misterio del Mangún. Y fue una señal que apareció cuando los Estados Unidos empezó a elevarse como una potencia mundial. Y esa misma señal reaparece en lo que fue el 11 de septiembre. Y esto es la antelación de lo que sería el colapso. Ahí es donde viene un misterio que se llama el misterio de los tres testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber 3 testigos para declarar juicio. Y escúchenme en esto. Habían ya 2 que los mencioné, pero hay un tercer testigo que es el presidente de los Estados Unidos. Pero quiero hablar de uno de esos misterios. Y ese misterio que está relacionado con ese colapso se llama el Shemitah. El misterio del Shemitah.
esmita. La Biblia dice que el esmita, ¿qué era el esmita? Las palabras en hebreo para nosotros a veces son como griego, ¿cierto? Pero el esmita era el séptimo año, o sea, el año sabático. El séptimo año era cuando la gente de Israel no cosechaba, ese año descansaba la tierra, ¿sí? Y en ese último año, en ese año sabático, simplemente la tierra descansaba, la gente descansaba, la gente no cosechaba, pero el último día las deudas eran removidas, los créditos eran removidos, las finanzas de la nación eran removidas y era algo bueno. O sea, era una bendición para la nación. Fíjate que la gente estaba endeudada. Pero ¿qué pasaba? Que llegando el esmita, era una bendición lo que venía. ¿Por qué? Porque la gente no trabajaba, la gente dejaba descansar sus tierras. La tierra descansaba, la gente descansaba. Y el último día del esmita eran removidas todas las cuentas. Entonces tú te estabas debiendo una cantidad de dinero al gobierno o a un acreedor, algo. Gloria a Dios porque ese día amanecías tú. ¿Sí o no? Es una bendición. Imagínate, tú tienes una deuda y tú tienes que trabajar y trabajar pagar hasta la última. Cuando tú sacas una casa, estás sacando una casa, un crédito de una casa, tienes que pagar 30 años seguidos y te demoras en una cuota, tienes que pagar intereses y multa y te pueden quitar la casa. Pero aquí, después de los 7 años, llegaba el esmita, que era una bendición para el pueblo judío, algo que hizo el Señor, ¿ok? Y a los 7 años eran removidos todos los créditos. O sea, se acostaban el día anterior y al otro día amanecían, se acostaban endeudados y amanecían al día. Gloria a Dios, ¿ok? Era una bendición grande. La nación era bendecida por eso. Pero, ¿qué sucedió? Israel le dio la espalda a Dios. Israel le dio la espalda a Dios. ¿Y qué pasó? Que el esmita vuelve a aparecer ya no como una bendición para el pueblo de Israel, sino como una señal de juicio. Entonces el esmita es una señal de juicio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los Estados Unidos? La señal del esmita es una señal que aparece a una nación que le está dando la espalda a Dios y afecta específicamente el ámbito financiero. ¿Sí? Yo quiero que entiendas eso. Esa señal del esmita es una señal que afecta específicamente el ámbito financiero. Y sí tiene que ver con los Estados Unidos. Y el misterio tiene que ver con 7 años. El primer sacudón sucedió el 11 de septiembre del 2001. El segundo llegó en el 2008. Como un colapso en la economía. ¿Te acuerdas del 2008? La gente perdió sus casas, sus viviendas. Los bancos se llenaron de casas porque sus clientes no podían pagar las casas. ¿Sí? Hubo una crisis, las propiedades bajaron a unos precios increíbles, como nunca había sucedido aquí en los Estados Unidos, ¿cierto? El valor de las propiedades. Y la gente no podía pagar sus casas. Y aquí vemos un ciclo de 7 años. Cuando se derrumba la economía en el mes de septiembre, esos 7 años después del anterior, la segunda semana de septiembre, de hecho, cuando colapsó los Estados Unidos, estaban celebrando el 11 de septiembre. Estaban en su celebración del 11 de septiembre. Y esto llegó a la cúspide al final del mes de septiembre del 2008, cuando tocan la campana en Wall Street. Pero la campana no sonaría ese día. Incluso tomaron eso como una señal de advertencia. Aquel día que vemos nosotros ese colapso en la historia de los Estados Unidos, ¿qué día se llevó a cabo? El 11 de septiembre. En el calendario hebreo todo esto sucedió en el día bíblico del Esmita, el día adecuado para azotar el sistema financiero de una nación que se aleja de Dios. Fíjate que no estamos hablando de cosas que a una persona se le ocurrió. Estamos hablando de la palabra de Dios y la estamos centrando dentro de lo que estamos viviendo nosotros aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo. Y este misterio es un misterio de 7 años. Así que retrocedemos 7 años. Aquel colapso nos lleva al 2001. Y aquí tenemos lo que fue el 11 de septiembre del 2001. Y luego el segundo mayor colapso, 7 años después, cuando ocurrió ese segundo colapso, que ocurrió el mismo día bíblico del Esmita, que es el 29 de septiembre. El día asignado para esa nación que se estaba alejando de Dios. Los dos mayores colapsos, hasta ese entonces cada uno de ellos se lleva a cabo en un día bíblico. Este día, que era simplemente para limpiar todas las cuentas, ocurrió exactamente 7 años bíblicos después, el uno del otro, ¿sí? Incluso a la misma hora exacta. O sea que si nosotros miramos los colapsos, va así. Y préstame atención. El colapso va así. En el 2001,
viene el ataque a las torres, lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Viene un colapso. 7 años después, en el 2008, a la misma hora, viene un colapso. ¿Sí? O sea, no es el día calendario de nosotros, estamos hablando del calendario hebreo, el calendario bíblico. Entonces el primero fue el 11 de septiembre, el segundo fue el 29 de septiembre, porque eso es lo que coincide con el calendario y lo que es la celebración del Esmita. Y tenemos entonces 2001, el primero, el segundo, el 2008, y estamos exactamente en el 2015. ¿Sabe qué va a suceder? En 15 días estamos nosotros en septiembre. Está cumpliendo 7 años más de ese ciclo. Es un presagio, el presagio del misterio del Esmita. ¿Qué va a pasar ahorita en septiembre? Bueno, solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Yo no quiero especular sobre eso, solo Dios lo sabe. ¿Ok? En hebreo la palabra Esmita significa soltar algo, pero también significa permitir colapsar. Y la advertencia es la siguiente: que si las bendiciones a los Estados Unidos son de Dios, tanto como los Estados Unidos han seguido a Dios, pero si los Estados Unidos le dan la espalda a Dios, esas bendiciones serán cortadas. Y la era de bendición que nosotros hemos conocido de los Estados Unidos en el siglo XX va a colapsar. Hubo una escritura que fue escondida en la zona cero, que las noticias no la reportaron, y tiene que ver con este misterio. Incluso el presidente el año pasado fue a la zona cero, y están levantando allí, donde estaban las 2 torres, están levantando, erguiendo otras torres. Y él fue allí, y grabó estas palabras sobre las piedras. Y esas palabras que él grabó están ligadas con Isaías 9 y 10. Las palabras tienen que ver con el juicio hacia esta nación. Ahora quiero darle la historia detrás de la historia, antes de concluir. Y hay un misterio más que nos remonta 3000 años atrás. 3000 años atrás estamos hablando de la época de Salomón, cuando Salomón hizo ese gran templo y lo dedicó para Dios. Dice que fue algo majestuoso, algo hermoso lo que hizo Salomón. Y él lo está consagrando allí con toda la nación, está reunida y están orando y consagrando a Israel. La tierra de consagración de Israel es ahí en el templo. O sea, hay un lugar específico donde se consagró ese santuario para Dios. Dice que cuando nosotros leemos esa historia, cuando nosotros estamos leyendo lo que fue la consagración de ese templo, dice que la presencia del Señor llenó todo eso y nadie podía ministrar allí porque era una unción tan tremenda la que había sobre ese lugar. O sea, Dios estaba diciendo, ok, yo voy a estar con ustedes, mi presencia va a estar en ese lugar. Anteriormente, si nosotros miramos la historia, el pueblo de Israel iba a través del tabernáculo que lo armaban en el desierto, ¿cierto? Lo armaban y ahí está la presencia, ahí reposaba la presencia. Pero ahora Dios le dio la visión a David, le dio el deseo a David, pero Dios no permitió que fuera David quien lo hiciera. Pero su hijo Salomón le da la visión de hacer ese templo y llega el punto donde se va a consagrar ese lugar, donde llega el momento de la consagración de ese lugar, la tierra de ese lugar donde está la consagración de ese templo. Algo realmente hermoso. Pero ¿qué pasa? Que tiempo después Israel se aparta de Dios. Y el juicio de Dios viene para destrucción. ¿Y sabe dónde vuelve el juicio de Dios? A esa misma tierra de consagración, a esa zona, como una señal de que el pacto Dios lo estaba destruyendo. En ese lugar Dios habló de bendecir al pueblo de Israel y el pueblo de Israel fue bendecido durante todo el mandato de Salomón. Fue algo increíble la bendición. Nunca hubo guerra, ¿sí? Tremendo, nunca hubo guerra. Fue un hombre que fue admirado, fue la reina de Saba, fue de distintos lugares del mundo, iban a conocer a Salomón y a conocer la sabiduría que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque Dios estaba feliz, Dios estaba contento, había una comunión con Dios, había una relación de intimidad con Dios y hubo esa dedicación de ese lugar, se hizo ese lugar que costó muchísimo dinero. Todos los israelitas sacaron de su bolsillo, dieron oro, dieron muchas cosas para poder hacer eso, para que se pudiera realizar, ¿sí? Y se hizo. Pero ¿qué sucedió? Después el pueblo de Israel se aparta de Dios. Otras generaciones más adelante se olvidan de Dios y se le dan la espalda a Dios. ¿Y qué viene ahí? Viene un juicio. ¿Y ese juicio de dónde viene? A esa misma tierra donde se hizo esa bendición. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Dios está diciéndole a la gente, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y el pueblo nunca se volvió. El pueblo de Israel nunca se volvió a Dios. Le dio la espalda. Y la pregunta es,
¿Acaso puede estar esto enlazado con los Estados Unidos? El primer día cuando Estados Unidos fue formado como nación, en el año 1789, se nombró al primer presidente. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. Y están allí reunidos y vemos nosotros que una de las cosas que hicieron aquel día fue que George Washington puso su mano sobre la Biblia y hizo una advertencia profética. ¿Qué pasaría cuando Estados Unidos le dé la espalda a Dios? Y desafortunadamente es algo que nosotros estamos evidenciando en este tiempo. Estamos viendo que Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. ¿Qué pasaría cuando Estados Unidos le dé la espalda a Dios? Sin embargo, él puso su mano sobre la Biblia y se hizo una oración especial por él. Fue con todo el Congreso, con todas las personas. Después de haber hecho esa advertencia, caminó hasta un lugar designado para orar. Y lo primero que hizo el presidente allí fue dedicar la nación a Dios. Esta nación fue dedicada a Dios. Por eso los Estados Unidos ha sido un país que ha sido bendecido grandemente como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de la dedicación, fue una bendición muy grande, creció y fue una bendición muy grande durante el reinado de Salomón. Y después de esa dedicación que hizo el presidente George Washington en el año 1789, vino una bendición grande sobre los Estados Unidos, tanto que era el primer país del mundo, la primera nación del mundo. Pero, ¿qué sucede? Que ellos le dan la espalda a Dios. Pero algo que él hizo este día es que ellos vinieron al suelo donde fue dedicada la nación ese día. Y podemos encontrar ese lugar exacto. ¿Dónde fue? Fue en la capital de los Estados Unidos. Pero déjeme decirle una cosa, no fue en Washington, D.C. La primera capital de los Estados Unidos fue Nueva York. Y fueron al lugar, al suelo específico donde ellos habían orado. Ese lugar dedicado a Dios, donde estaban dedicando los Estados Unidos a Dios. Y ese lugar fue en la zona 0. Y en ese mismo lugar que ellos dedicaron la nación a Dios, luego cuando vino el sacudón, vino a ese lugar. Fíjate la similitud que tenemos nosotros del pueblo de Israel. Salomón, en un lugar específico de la tierra, del templo, dedica ese lugar a Dios. En ese mismo lugar, cuando Israel le da la espalda, viene el juicio de Dios a ese mismo lugar y parte de ahí. Estados Unidos es consagrado como una nación cristiana, como una nación que honra a Dios y que todo lo hace bajo la mano de Dios. Y lo hace en un lugar específico, en Nueva York, en el lugar llamado la zona 0. Y cuando viene este impacto fuerte, viene exactamente este impacto de juicio. Después de que le da la espalda a Dios, viene exactamente a ese mismo lugar, que es la zona 0. Y dice que ese sacudón, que es realmente donde están los presagios, ¿cierto? Vino un sacudón a ese mismo lugar y allí era donde estaba el sicomoro. Y tras un sacudón fuerte golpeó un edificio que fue el edificio de la Sala Federal, el lugar donde George Washington hizo el juramento y fue colocado como presidente. Y en ese lugar él había dado la advertencia de qué sucedería a la nación si le daba la espalda a Dios. Y todo alrededor de la zona también fueron destruidos todos esos edificios. Pero ese edificio en especial fue protegido. Y esa capilla donde fue dedicado los Estados Unidos a Dios. ¿Y por qué fue protegido? Dice que había un objeto que absorbió toda la fuerza del impacto de 9/11 al frente de ese edificio federal. Y era un árbol que había allí, que se llama el árbol de sicomoro. Y aunque los Estados Unidos se han alejado, han sido bendecidos también. Y toda vez que se aleja de Dios, las bendiciones de Dios se van. Este último año tuvimos la mayoría de los estadounidenses que estaban definiendo se está haciendo la definición bíblica del matrimonio, y que también lo hizo el presidente. Y este año, la cabeza de esta nación, que es el presidente, aprobó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, en otras palabras, hizo a un lado el mandato de Dios. Le dio la espalda a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Darle rienda suelta
a la perversión. ¿Qué significa eso? Es una apertura para ver a la luz del día a un país en una situación como Sodoma y Gomorra. Esa es la situación. ¿Qué es eso? Otro desafío a Dios. Entonces fíjate que lo que estamos viendo nosotros es que Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. Y no estamos hablando de que pueda suceder algo, estamos hablando de algo específico. Estamos hablando del ESMITA, que han sido los colapsos que han venido. Estamos hablando de que estamos a 15 días de septiembre, que no sabemos realmente lo que pueda ocurrir. Estamos hablando de que Estados Unidos se ha parado arrogantemente como se paró el pueblo de Israel aquí y dijo que ellos construirían de cantería. O sea, ellos construirían con piedras labradas. Y no les interesó el árbol de sícomo lo que estaba allí, sino que sencillamente pusieron un árbol de erez, un cedro, exactamente como los Estados Unidos lo han hecho. Y lo han repetido textualmente, con desconocimiento, porque no hay un conocimiento de ninguno de ellos, de ninguno de esos dirigentes, para hacer lo que están haciendo, si no, no lo hubieran dicho. Pero ¿sabes qué? Eso ha sido una declaración fuerte delante de Dios. Y hay una situación, con Dios no se juega. Entonces, lamentablemente, esta es la situación. Vemos otra cosa más. Este país se está alejando más de Dios, porque un país que fue fundado sobre bases cristianas, hoy en día le están dando la apertura a los matrimonios gay, a personas del mismo sexo, algo que está contrariamente a Dios. Si los Estados Unidos no dan vuelta ahora, Dios es muy claro acerca de lo que acontecerá y el juicio que ha de venir de muchas formas. Y hay una cosa que nosotros podemos esperar antes que nunca, que Estados Unidos, siendo la reina de todas las naciones en esta era que ya hemos conocido, terminará. Y hay un mensaje que cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, y tiene que ver con este misterio, y es que Dios le dio una respuesta a Salomón cuando oró en el suelo israelita. Y esta escritura nos habla a nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es la escritura? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se necesita que nosotros nos arrepintamos verdaderamente para que haya un avivamiento. Un avivamiento no comienza en Washington, ni en Hollywood, ni en ningún otro lugar, ni en Nueva York. Un avivamiento comienza con su pueblo, con nosotros. Nosotros somos la luz, y si nosotros fuéramos la luz que debemos hacer, nunca se hubiera puesto tan oscuro como se puso. Y posiblemente la gente va a preguntar, ¿cómo puedo ser salvo cuando empiecen a ver todos los hechos? Así como después del 11 de septiembre que vino este caos y entonces la gente fue a las iglesias. Yo creo que nos van a preguntar eso. Y quiero decirle que la palabra de salvación se llama Jesús. La única palabra de salvación se llama Jesús. Dice que no hay sino un solo camino que nos lleva a Dios. Ese camino es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Él es refugio para todos y en Él hay seguridad. Tenemos que temer. Y la clave es volcar nuestra vida a Dios. Es hora de rendir nuestras cuentas a Dios. Creo que ya es tarde el tiempo. Y cualquier oscuridad que haya dentro de nosotros, cualquier cosa que haya en nuestra vida, tenemos que quitarla. No podemos hacer la diferencia si nosotros no somos diferentes para Dios. Ser encendidos por Dios, porque el avivamiento comienza con nosotros. Y yo creo que si se vuelve más oscuro afuera, nosotros tenemos que brillar más y mostrar la luz del Señor. Y no podemos decir, no, es que yo no puedo, porque yo creo que cada uno de nosotros podemos. ¿No? Dios nos ha dado el poder, Jesús nos ha dado su poder para nosotros poderlo hacer. Pero entonces tenemos nosotros que ser personas serias con Dios, ser personas audaces, ser personas radicales y firmes con Dios. Que simplemente nosotros tomemos la trompeta de Dios para salvar a las personas, predicar la palabra. Yo creo que es un tiempo para la iglesia, no para estar en otro tipo de cosas. ¿Sí? Desafortunadamente estamos viendo ahorita apostasía y muchas cosas que son bíblicas de los últimos tiempos, pero yo creo que nosotros como remanente de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que tocar esa trompeta de salvación, esa trompeta que anuncia realmente la venida del Rey. Yo creo que hay una palabra para nosotros en el día de hoy y es preparar el camino, preparar el camino. Esa es la palabra que Dios quiere traer para nosotros como iglesia en el día de hoy, que nosotros podamos hacer que muchas personas puedan llegar y conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y yo creo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia, y no solamente cuando hablo de iglesia hablo del grupo de personas que nosotros estamos aquí, sino tal vez muchas personas que me van a estar viendo a través del internet.
Y es que Dios nos está diciendo a nosotros los cristianos, al remanente de Dios, nos está diciendo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo y es el Señor de todos. Amén. Amén. Y tenemos nosotros que hacer esto como pueblo de Dios. No nos podemos quedar inertes. No se trata de tomar en el día de hoy un conocimiento y entender algo más de la palabra de Dios y de lo que Dios va a hacer con los Estados Unidos. Yo creo que Dios quiere que nosotros nos levantemos como pueblo de Dios y anunciemos lo que es la venida del Señor. Estamos cerca a la venida del Señor. Yo creo que el rapto de la iglesia está muy cerca. Estamos muy cerca, mucho más cerca de cuando nosotros empezamos. Y es inminente. Hazte esta pregunta, hazle la pregunta al Señor: ¿qué pasará ahorita en septiembre? Estamos a 15 días. El tiempo es inminente, el tiempo se acaba. La venida del Señor está pronta, más pronta de lo que nosotros creemos. Y yo creo que Dios nos está llamando a cuentas. No a ser tibios, no a ser una iglesia tibia, una iglesia dormida, como hablaba cuando prediqué sobre las 10 vírgenes. No se trata de estar cabeceando, y la iglesia de Cristo desafortunadamente está cabeceando, aún en estos momentos difíciles donde ya el juicio se avecina, donde se presagia algo oscuro para los Estados Unidos y nosotros estamos en este país. Y yo creo que Dios quiere que tú y yo seamos luz, que tú y yo brillemos, que tú y yo seamos personas que podemos tomar esa trompeta del Señor y anunciar la venida del Señor, que Jesús viene pronto por su iglesia. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, Padre, en este día, Señor, y queremos hacer tu voluntad, Padre. Queremos que tú nos avives nuestra propia vida, Dios, y que podamos ser ese pueblo consagrado a ti, que amamos, Señor, con todo tu corazón, con todo nuestro corazón, Señor. Nos arrepentimos, Señor, que hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos das la clave aquí, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, Dios. Queremos invocar tu nombre, Señor. Queremos orar a ti, Señor, constantemente, de noche, de día. Queremos buscar tu rostro, Señor, convertirnos de nuestros malos caminos, Señor, de sacar todo de nuestra vida, todo lo oscuro de nuestra vida, Señor. Y Padre, ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das la clave, tú nos muestras, Dios, pero no nos estás mostrando algo para nosotros alegrarnos y decir: a nosotros no nos va a pasar nada, sino tú nos estás mostrando esto, Dios, para que tú quieres que nosotros tomemos el punto, la acción que debemos tomar como pueblo tuyo, Señor, como pueblo consagrado de ti, como tu remanente, Dios. Que podamos empezar a humillarnos delante de tu presencia, como dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que tú nos has hablado, por lo que tú nos has puesto hoy. Es como una visión nueva de lo que va a pasar, de lo que tú estás haciendo. Señor, gracias por eso, porque tú nos has actualizado en el día de hoy, Señor. Sentimos esa realidad en nuestra vida. Pero Dios, también queremos que tú nos actualices en lo que tú deseas de nosotros, de cada uno de nosotros, como iglesia, como pueblo, Señor. Padre, gracias porque hay algo que nosotros tenemos que hacer. Ayúdanos que como iglesia consagrada de ti, como iglesia, como pueblo, como remanente, Padre, podamos despertarnos de nuestro sueño y podamos salir a hacer tu voluntad, Padre, a allanar ese camino que tú quieres, Señor, que la gente pueda conocer de ti, Padre, que cuando la gente esté en angustia, en dificultad, nosotros podamos mostrarle el camino de que tú eres el único Salvador, Jesús. Te damos a ti gracias, te damos a ti gloria, porque tú eres el Mesías, tú eres el Dios que había de venir y el que vino y sufrió por nosotros. Y gracias también porque tú serás el que vienes a recoger a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Te esperamos con ardor en nuestro corazón y queremos realmente que podamos ser esos instrumentos tuyos en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora, Padre, y pedimos que tú pongas ese sentir, ese deseo en nuestro corazón, que no sea una emoción, que no sea algo que sea pasajero como estas personas que fueron a las iglesias, Señor, sino, Padre, que podamos cimentarnos en ti, que podamos tomar con seriedad lo que tú nos estás hablando, lo que tú nos estás diciendo, Señor. Que podamos ser esas trompetas tuyas, Señor, en tus manos, que podemos hablar y podemos decir lo que tú nos dices que digamos, Señor. Ayúdanos a ser personas audaces, personas serias, Señor, personas radicales contigo, Señor, que podamos centrarnos en ti, que podamos hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por nuestras vidas y gracias por lo que tú nos estás hablando y nos estás diciendo. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y te bendecimos a ti, el único Dios verdadero, Padre. A ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle un aplauso al Señor, gloria a Dios.